Sovianes, el clima que implicaba una dictadura donde no eras libre de absolutamente nada y que además se trataba culturalmente de inculcarte el miedo todo el tiempo, aunque nosotros seguíamos haciendo cosas, implicaba culturalmente una conformación que yo creo que de alguna forma hasta el día de hoy lo vamos cargando de una manera u otra. Lo reconozcamos o no, nos hagamos los superados o no. Pero eso tiene mucho que ver con esta generación que hoy nosotros conformamos, ¿no? Y me parece que también es bien interesante estudiar todo lo que nosotros vamos cargando. La Comisión de Mujeres del PIT-CNT se formó el 8 de marzo de 1986, pero me gustaría dar un marco, decirles cómo estábamos en ese momento. No había ninguna mujer en el Parlamento. En los partidos políticos no había casi ninguna mujer dirigente de primera línea. Por supuesto que había mujeres dirigentes, pero de las que salen en el diario, de las que deciden, de esas que hoy, muy pocas también y con dificultades hay, tampoco había. En el movimiento sindical habíamos muchísimas mujeres trabajando en la base o en dirección intermedia, pero no en los lugares de decisión, ¿no? Ese era el cuadro de situación que teníamos en 1986. Ahora, con el diario del lunes, fue una especie de restauración lo que pasó. En esa especie de restauración, resulta que hubo muchísimas cantidades de mujeres, entre las que me incluyo, de compañeras presas, exiliadas, y algunas de las dos cosas, que estuvieron presas y exiliadas, y otras tantas, algunas no nos dábamos cuenta bien de qué pasaba, pero sabíamos que estaba mal. Que habíamos estado durante años participando, armando una forma de hacer política diferente, desde el caceroleo, desde siendo el sostén de las familias de presos políticos y presas políticas, pero no estábamos representadas como sentíamos. Yo creo que por una distracción y mucho trabajo de algunas compañeras, sobre todo de la gente de ADEMU, logramos que la Comisión de Mujeres del PIT-CNT existiera, porque nunca existió. O sea, no hay una forma comparable antes, ¿no? Esto es a partir de la restauración democrática. No sé, yo creo, ahora yo lo pensaba, ¿por qué no dejaron? En realidad no se dieron cuenta lo que se le venía, ¿no? Y fue muy interesante, porque fue... para muchas de nosotras que éramos muy jóvenes y no tanto, fue un aprendizaje muy, pero muy importante en relación a cómo pelear las reivindicaciones. Entonces, porque teníamos una doble pelea. Adentro de nuestro sindicato, donde formamos comisiones de mujeres en nuestros propios sindicatos de base, y adentro del PIT-CNT luego después, o sea, se duplicaba la discusión. ¿Por qué comisiones de mujeres? Se divide la clase, que era una de las... No, ustedes quieren dividir las clases, ustedes en realidad son unas burguesitas que están tomando el feminismo de Estados Unidos o de Europa y están copiando y quieren dividir a la clase. Con mucha paciencia, porque si algo fue que desarrollamos en esa época fue la paciencia y la dureza en la discusión, empezamos a decirles que en realidad no, que nosotros lo que queríamos era sumar a las mujeres que no participaban al sindicato. ¿Por qué las mujeres no participan en los sindicatos? Básicamente. Entonces, bueno, un poco la discusión era eso, es decir, bueno, queremos... Y que de hecho, gracias a la Comisión de Mujeres se creó el primer sindicato de empleadas domésticas, con la primer ley, estoy hablando del año 86, el primer sindicato de trabajadoras sexuales, que después les cuento algunos líos que tuvimos, y de las mujeres tabacaleras. Ese trabajo fue pero muy arduo porque además empezamos a discutir las condiciones específicas que tenemos las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, doble jornada, que eran temas que no se hablaban. Lo privado también es político. Y por ejemplo empezamos a decirle, los compañeros golpeadores no pueden ser dirigentes sindicales. Esto que nosotros decimos que ahora parece ser algo tan, bueno, lógico.
en el año 86 era como hablar de cosas, no sé, ¿no? Entonces encontramos una forma en la que estuvimos trabajando con la doctora Marta Márquez, una excelente abogada laboral, de buscar una brecha, de ser creíbles, porque las mujeres debíamos demostrar que era creíble esa comisión de mujeres, ¿no? Empezamos a estudiar los laudos, todos los laudos que teníamos, predictadura además. En uno de los laudos que estudiamos, que era del Congreso Obrero Textil, descubrimos que había categorías para mujeres y para hombres, categoría femenina y masculina, ¿no? ¿Por qué? Porque teóricamente, por supuesto que la categoría femenina ganaba menos que la categoría masculina. El salario era menor. Empezamos a hacer un estudio y lo que vemos es que, como la mujer naturalmente tiene habilidad con las manos, entonces no era un lugar de trabajo que necesitaba capacitación, por lo tanto se le pagaba como un peón. Esa habilidad manual que tenemos de nacimiento, en realidad es cultural, que desde que tenemos 2 años nos da una aguja o no sé qué, o sea, hay un aprendizaje de toda la vida. Bueno, en el caso de los hombres no, porque se categorizaba como trabajo con aprendizaje y se le pagaba más. Esta discusión en la interna y con las propias compañeras fue durísima. Pero cuando empezamos a estudiar uno y cada uno de los laudos, entonces empezaron a ver, bueno, pucha, y capaz que sí, que en algunas cosas nos equivocamos. Bueno, de ahí salió la famosa frase, a igual tarea, igual remuneración, que tiene que ser obligatorio en todos los laudos. Después empezamos a plantear discriminación que se sostiene hasta el día de hoy en el Uruguay, un estudio de economistas argentinas hecho el año pasado. Hay una brecha salarial del 27%. Las mujeres ganamos el 27% menos que los hombres. En aquella época ganábamos menos todavía. Nos estaba mirando estudios de Gregmu, por ejemplo, donde algunas compañeras decían que era una diferencia de un 48-50%. Nosotros también hablábamos y le decíamos, los salarios peores pagos son los salarios donde trabajamos las mujeres, que son los salarios de servicio, empleada doméstica, enfermería, magisterio, profesorado, asistentes sociales, siguen siéndolo. Eso hace que al todo el movimiento sindical baje el salario de todos los trabajadores. Si no somos conscientes que aquello que las mujeres trabajábamos, estas son todas discusiones que yo les estoy contando ahora, que dábamos en nuestros sindicatos, ¿no? Que si se toma como natural que la mujer estudie algo para lo que fue culturalmente educada, enfermera, la mujer cuida, maestra, la mujer enseña, asistente social, la mujer compone en el tejido social y cultural, ¿no? Si eso no se tiene en cuenta, como central de trabajadores, como clase trabajadora, estamos bajándole el salario a todos los trabajadores, hombres y mujeres, aunque algunos sean más perjudicados que otros. Esta es gran parte de las discusiones que se daban. Pero en la interna de la comisión, discúlpeme porque teníamos algunas discusiones, y ahí tiene que ver con el tema, cuando la cosa se empezó a poner seria, donde el trabajo empezó a ser serio, empezamos a salir, fuimos a Paysandú, trabajamos con las mujeres tabacaleras, formamos junto con las mujeres del sindicato de meretrices, donde el PIT-CNT, el secretariado, eso es que le quería contar, nos prohibió un 8 de marzo que ellas vinieran a colgar sus reivindicaciones en la Plaza Libertad, que se armó un lío, que nos fuimos al viejo Sorocabana, le dijimos de todo al pobre desgraciado que nos mandaron a discutir, porque era uno solo, y fuimos y lo pusimos igual y dijimos, de acá vamos, no sé, hacemos un escándalo en donde sea, logramos colgarlo, pero con un desgaste y una discusión de 2 horas y media, porque las prostitutas no eran trabajadoras.
a mí me gusta, digo, discutir todas estas cosas porque lo que hizo la dictadura ya lo sabemos, ¿no? Cómo nosotros entramos en esa etapa maravillosa, porque esto que yo cuento me apasiona, porque yo aprendí muchísimo de toda esa época, ¿no? Nuestros agujeros negros, que eran muy interesantes, porque además muchas de nosotras tuvimos años sin formación política. Yo, por ejemplo, siempre fui independiente, no tuve formación político partidaria, ¿no? Teníamos agujeros, yo siempre digo, bueno, mi formación política fue Cortázar, porque en realidad nunca pertenecí a un partido que me diera un marco teórico político, marxista, no sé qué, nunca lo fui. Y muchas compañeras eran independientes y otras no tanto. Las que no eran independientes, y ahí teníamos un gran problema, no con todas, pero fundamentalmente con el Partido Comunista, cuando la cosa se empezó a complicar, empezaron a mandar compañeras del partido para, de alguna forma, boicotear esa comisión que no hacía a la política general diseñada por el partido en ese momento, ¿no? Entonces era una discusión que teníamos en la interna y que sabíamos. Lo que pasa es que muchas de las mujeres que mandaron las convencíamos. Entonces se complicaba de nuevo, ¿no? Otra de las cosas que me parece que es un ámbito lindo para contarles es que muchas compañeras, nosotros nos formamos mucho con el Gremio, una vieja organización de mujeres académicas, muy interesante, hicimos muchos cursos ahí. Muchas compañeras empezaron a cuestionar la discusión de trabajadoras versus académicas, porque ellas decían, nosotros hacemos el laburo, nosotras militamos y ustedes cobran para robarnos el conocimiento. Esta era una discusión que se daba dentro de la comisión. Era bien interesante, ¿no? Se armaban unas discusiones profundas, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con todo eso. Y después, bueno,